El factor común consiste en, como lo dice la palabra, en toda esta expresión buscar qué factores hay en común. Es decir, primero lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es el máximo común divisor, o sea, cuál es el mayor número entero por el cual se puede dividir a todos estos términos. Fíjense, el 3 se puede. 3 dividido 3 da 1, 3 dividido 3 da 1 y 18 dividido 3 da 6. A su vez, se puede dividir todo por x también. X elevado a la 3 sobre x, por propiedad de las potencias que se restan, nos queda x elevado a la 2. Y podemos hacer lo mismo con x elevado a la 2 y podemos hacer lo mismo con x. Entonces, encontrado ese máximo común divisor, lo tenemos que multiplicar por lo que nos quedó, ¿sí? Luego de hacer la división. Fíjense, 3x elevado a la 3 es exactamente lo mismo que hacer 3x por x elevado a la 2. Si nosotros hacemos distributiva, vamos a encontrar esta misma expresión. Pero fíjense que no termina ahí el ejercicio. Del paréntesis podemos encontrar dos raíces. Como vimos aplicando la fórmula de la resolvente, este término se puede escribir una vez encontradas las raíces de esta manera. Y ahí sí ya queda factorizado de manera completa. Para aplicar binomio cuadrado perfecto, lo primero que se tienen que fijar es que tienen dos términos separados por un más o por un menos. Y todo eso elevado a la 2. Solamente en esos casos pueden aplicar la fórmula del binomio cuadrado perfecto, que decía que el primer término elevado a la 2 más 2 por el primer término por el segundo término más el segundo término elevado a la 2 es lo mismo que el primer término más el segundo, todo eso elevado a la 2. Y fíjense que esta fórmula sirve con más y sirve con menos. Lo único que tiene de distinto es esta parte donde se multiplica 2 por el primero y el segundo término. El resto es igual. Y otro dato que puede ser útil es que a ustedes les pueden dar tanto esto como para que desarrollen el binomio cuadrado perfecto o esto como para que se den cuenta que es el inverso de un binomio cuadrado perfecto. Para factorizar utilizando la diferencia de cuadrados, lo primero que tenemos que buscar es un término elevado al cuadrado menos otro término elevado al cuadrado. Partiendo de eso, podemos encontrar la raíz cuadrada exacta de esos dos términos. Por ejemplo, en este caso, la raíz cuadrada de x elevado a la 4 es x elevado a la 2, por la propiedad de los exponentes. Y la raíz de 16 va a ser 4. Ahora, simplemente siguiendo la fórmula, vamos a encontrar estas expresiones, ¿sí? Ahora, fíjense, en este caso podemos aplicar de vuelta la diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque tenemos un término elevado al cuadrado, que es x elevado a la 2, y restado a otro término que también está elevado al cuadrado. Fíjense, 2 elevado a la 2 es igual a 4. Entonces, hallamos las raíces cuadradas de ambos términos y aplicamos la fórmula de diferencia de cuadrados. Fíjense que no lo puedo aplicar en el caso de la suma, ¿sí? Esta fórmula solo sirve en caso de resta. Al factorizar utilizando Ruffini, lo que estamos haciendo es buscando las raíces de este polinomio. Lo primero que tenemos que hacer es ver los coeficientes que tiene el polinomio ordenados de mayor a menor grado, ¿sí? Por eso primero está x elevado a la 3, después pongo x elevado a la 2, después x y después el término independiente.
Entonces, el coeficiente en este caso es 1, el coeficiente en este caso es 4, y así con los otros dos. Suponiendo que este término 4x elevado a la 2 no estuviera, nosotros lo tenemos que reemplazar con el coeficiente 0, ¿sí? O sea que en este caso, en vez de 4, tendría que poner 0. Esto es para que el polinomio esté completo. Entonces el procedimiento es el siguiente. El primer coeficiente lo bajo tal cual y lo multiplico por un número que yo sospecho que puede llegar a ser una raíz del polinomio. Yo puedo probar con 1, con -1, 0, -3, el número que se les ocurra. El procedimiento es multiplicar 1 por -1 es igual a -1. Entonces sumo 4 menos 1 da 3. Y de vuelta hago el mismo procedimiento. 3 por -1 te da -3. 1 menos 3 es -2. -2 por -1 da 2. Y -2 más 2 da 0. Entonces, como nos da 0, nosotros podemos asegurar que es una raíz. Si no da igual a 0, no es una raíz. Nosotros de la resolvente ya sabíamos cómo se escribían las raíces, con el signo contrario. Entonces, acá voy a escribir x más 1. Y del otro lado de la multiplicación lo que me queda es, fíjense, los coeficientes estos, pero ahora tienen un grado menor que el original, que el primero con el que empezamos, ¿sí? Fíjense, al principio teníamos x elevado a la 3 en este lugar. Entonces, esto es x elevado a la 3. Esto es el coeficiente de x elevado a la 2. Esto es el de x y esto es el término independiente. Ahora, todo eso baja a 1, ¿sí? Porque encontramos una raíz. Entonces, esto ya no es x elevado a la 3, ahora va a ser x elevado a la 2. Esto ya no es x elevado a la 2, ahora va a ser x. Y esto ahora se convierte en el término independiente, que si se fijan es lo que escribimos acá, ¿sí? Yo podría seguir haciendo este procedimiento, pero si lo intentan, van a ver que no van a poder encontrar otra raíz. No porque no tenga, sino porque la raíz no es un número que se les va a ocurrir, ¿sí? Fíjense, siempre como x está elevado a la 3, es decir, este es el máximo grado que toma el polinomio, van a haber 3 raíces y nosotros solo encontramos una. El resto puede que sean números que nunca se nos ocurriría, como la raíz de 3 o un número imaginario, pero sí existen esas raíces. Primero lo que tenemos que hacer es buscar entre estos términos si hay un factor común. Por ejemplo, acá se repite la x con la x y acá se repite la a con la a. Entonces sacamos el factor común que ya sabíamos. Sacamos factor común x y sacamos factor común a. Y como nosotros ya sabíamos factor común, podemos sacar de vuelta factor común entre x más y x más y. Este y este. Entonces nos queda la suma de esta x con esta a. Solamente podemos aplicar la fórmula resolvente cuando tenemos una expresión de este tipo, es decir, con un término x elevado a la 2 igualado a 0. Tampoco sirve si de este lado del igual hay algo distinto a 0 o si de este lado del igual hay una x elevado a algo más que 2. Por ejemplo, 3, 4, 5. Fíjense, podemos decir en este caso que el coeficiente que está multiplicando a x elevado a la 2, que es nuestra a, es igual a 1 en este caso. La b, que multiplica a x, es decir, el coeficiente de x, es menos 3, y el término independiente, que vendría a ser c, es igual a 2. Aplicando la fórmula, es decir, reemplazando b, a y c por los valores que encontramos,
vamos a conseguir dos valores de x, que vendrían a ser las raíces. En este caso, si ponen los números en la calculadora, la primera raíz les va a dar 2 y la segunda raíz les va a dar 1. Y entonces, ¿por qué la escribimos con el signo contrario? Porque justamente esa es la definición de raíz, ¿sí? Es el valor de x que hace que la y sea igual a 0. Es decir, si vos reemplazás 2 por x, te va a quedar 2 menos 2 es igual a 0, entonces se cumple la igualdad. Y es lo mismo si reemplazás por 1. 1 menos 1 va a dar 0, multiplicado por cualquier cosa, va a dar igual a 0, entonces se verifica la condición.